22. ¿Qué pues debe creer un cristiano? Respuesta: todo lo que se nos ha prometido en el Evangelio, lo cual se resume en los artículos de nuestra indiscutible fe cristiana universal. Y pregunta 23, ¿qué dicen estos artículos? Respuesta: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Esas son entonces las preguntas que corresponden a este domingo 7 del Catecismo de Heidelberg. En nuestros estudios ya hemos visto cómo toda la humanidad pecó en Adán y cómo por causa de eso todos estamos condenados. Todos vamos rumbo al infierno si solamente nos quedamos en Adán. Y por eso nosotros podríamos decir que toda la historia del cristianismo se resume en dos Adanes. El primer Adán, aquel que desafió a Dios en el jardín del Edén, que era cabeza representativa de la raza humana, desobedeció y como consecuencia de su desobediencia hundió a todos los demás mortales en pecado y miseria. Y eso nosotros ya lo hemos estudiado y ya lo sabemos. El segundo Adán, el que clamó a Dios en el jardín de Getsemaní, también como cabeza representativa de todos los elegidos, obedeció hasta la muerte y de esa manera compró la redención para todos los que creen. Entonces tenemos estos dos Adanes, el viejo Adán, el antiguo Adán, aquel que era nuestro representante. Él desobedeció a Dios y por desobedecer a Dios nos hundió a todos nosotros en pecado y miseria. El segundo Adán, que no desobedeció a Dios, sino que se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios, fue quien en el jardín del Edén, quien en el jardín de Getsemaní clamó: Dios mío, que pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y él obviamente crucificó su voluntad y se entregó a sí mismo y compró de esa manera la redención para todos aquellos que creen. Ahora, esto es muy importante por lo siguiente: la redención no es un derecho hereditario, es una bendición de Dios. Porque si fuera un derecho hereditario, todos podríamos decir: bueno, mis papás son creyentes y yo soy creyente y listo. Mis papás creyeron, entonces yo soy heredero de esa redención, es mío. No, es una bendición. ¿Y por qué digo esto? Porque la Escritura es muy clara en decirnos que no todos se salvarán. Aunque la caída de la humanidad fue universal, ya lo vimos, Adán pecó y el pecado de Adán hundió a toda la humanidad. Pero la salvación no es así, la salvación no es universal. ¿Por qué? Porque solo por la fe que nos unimos a Cristo y compartimos todo lo que su salvación obtuvo. Es decir, fuera de Cristo no tenemos nada. En Cristo lo tenemos todo. Sin fe, como bien Pablo dice en Efesios 2, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como Jesús le explicó también a Nicodemo aquella noche, que está registrada en Juan capítulo 3, el que cree en Él, es decir, en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree
ya ha sido condenado, dijo Jesús, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la única forma de ser salvos es mediante la fe. ¿Y fe en qué? Fe en el Señor Jesucristo. Porque la fe es el instrumento que nos une espiritualmente a Cristo Jesús. Entonces, si la fe es tan importante así, ¿qué es? ¿Qué es la fe verdadera? Obviamente, cualquiera que haya entrado alguna vez a una iglesia o que tenga alguna noción vaga del cristianismo, ha oído acerca de la fe. Es común escuchar a las personas decir, no, yo soy una persona de fe. ¿Pero fe en qué? Explícame, ¿qué es la fe? Somos salvos por la fe. Nos mantenemos firmes en la carrera cristiana mediante la fe. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos o no en la fe. Vamos al cielo con fe. Sin fe vamos a otro lugar. Pero ¿qué es la fe verdadera? Si hay tantas personas que hablan de la fe, ¿qué es esta fe verdadera? Bueno, el Catecismo de Heidelberg da una de las mejores respuestas acerca de esta pregunta. ¿Qué es la fe? Y fíjense que nos dice ahí en la pregunta 21, en primer lugar, que la fe es seguro conocimiento. Fíjense, la verdadera fe no es solo un seguro conocimiento. No es solo eso, pero también lo es. O sea, en primer lugar, la fe es seguro conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí está la esencia, aquí está el corazón de la fe cristiana. La verdadera fe es conocimiento. ¿A qué me refiero con eso? Debemos entender algo, debemos saber algo acerca de Dios y del Evangelio. Sin eso no hay verdadera fe. No somos salvos por un Cristo sin contenido. Algunos piensan que la fe es algo vago, que la fe es simplemente una especie de sensación, una especie de sentimiento. Pero aquí estamos viendo que no, la fe es conocimiento seguro. La verdadera fe es convicción. No solamente debemos conocer ciertas cosas, debemos abrazar y debemos sentir algo de la gloria que ese conocimiento produce en nosotros. Y también la fe es conocimiento, pero no es solo conocimiento. ¿Recuerdan el texto que acabamos de leer en Santiago 2, 19? Repitamos, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y los demonios también creen. Alguien podría decir, los demonios también tienen fe. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, fíjense. Hay en primer lugar conocimiento en la fe, pero es más que conocimiento. Es un conocimiento seguro, sí, pero es más que eso. Porque la fe también es confianza completa. Es confianza completa. Fíjense, la fe no es arrogante, pero es confiada. Debemos tener misericordia de aquellos que dudan, sí. Pero la duda no es la meta. Yo escuché a algún teólogo decir que había más duda, había más fe, o había fe más sincera en una duda que en todos los credos. No estoy tan seguro que eso sea real. La duda no es la meta. Nosotros queremos una fe que no esté constantemente errante, preguntándose, ¿será que Dios es triuno? ¿Será que Cristo es realmente el Dios hombre que vino a morir por mí? ¿Será que el Evangelio es la verdad? Nosotros queremos una fe que sea segura, una fe que sea firme. Acuérdense lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe también es confianza completa, confianza plena. Ahora, la fe, como nos dice esta respuesta del catecismo, es creada por el Espíritu Santo a través del Evangelio. Dice que el Espíritu Santo crea en mí por medio del Evangelio. Esta confianza genuina en Dios no viene en virtud de un intelecto superior o por que tenemos una personalidad crédula. Me acuerdo muy bien una vez una persona que decía que él había abrazado la fe cristiana porque a él le pareció que en ese momento él tomó la respuesta más inteligente. Me explico. Él decía, yo por ser más inteligente que los demás, terminé siendo cristiano. Pero eso no es así. Tampoco podemos decir, como muchos dicen, estos son cristianos porque son ingenuos, son crédulos, creen en estas patrañas, creen en estos mitos. Tienen un espíritu más crédulo que nosotros los intelectuales, que nosotros los inteligentes, que nosotros los cultos. Porque si fueran cultos, no estarían creyendo esas cosas. Pero ¿qué nos dice aquí el catecismo? Que es la obra del Espíritu de Dios la que nos hace escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces, la salvación que recibimos por la fe es un regalo, es un don de Dios, así como también la fe misma es un don, es un regalo de Dios. También la fe es humilde. La fe es humilde. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense lo que dice muy bien el catecismo. Dice que Dios nos ha concedido gratuitamente, no solo a mí, no solo a otros, sino que también a mí. ¿Y qué me ha dado? Perdón de pecados, justicia eterna y salvación. Estos dones son de pura gracia concedidos solo en base a los méritos de Cristo. ¿Dónde pone toda jactancia el creyente? En la cruz. Y solo en la cruz de Cristo. Y con eso se pone fin a cualquier pensamiento de mérito. ¿Por qué? Cristo lo ganó por mí. Cristo me dio la salvación. Ahora también la fe es personal. Fíjense, no solo se nos ha concedido a otros, sino también a mí. A mí. Es personal. La fe no es confiar en un principio abstracto de que Dios es amor y de que Jesús murió por los pecadores. La fe, insisto, es personal. Es creer que Dios me ama, a mí, que Jesús murió por mí. La fe confía en que Dios no envió a su Hijo simplemente para hacer algo maravilloso por la humanidad, sino Él envió a su Hijo a vivir y a morir en mi lugar. Entonces, fíjese, la salvación más que ser un concepto, es una convicción. Él vino a morir por mí. Él pagó en mi lugar. La verdadera fe cree que soy perdonado, estoy bien con Dios, viviré para siempre. ¿Por qué? Porque Él me amó a mí. Entonces, esas son ciertas características de la verdadera fe que nos presenta esta pregunta 21 del Catecismo de Heidelberg. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario?
hemos visto entonces lo que es la fe. Y si la fe es así, nos podríamos preguntar, ¿en qué cree la fe? Si hemos visto que la fe es seguro conocimiento, que es confianza completa, que es personal, que es humilde. ¿En qué crees la fe? Fíjese, no somos salvos por creer algo en particular, como si Dios solo quisiera que las personas fueran optimistas o que las personas estuvieran llenas de ilusiones. Hay muchas personas a quienes tú les preguntas, ¿crees que vas a ir al cielo? Y te dicen, eso espero. Vamos a ver. Dios no espera eso de nosotros. El objeto de nuestra fe, ese es el asunto. Ese es el asunto. No debemos confiar en nociones generales. Porque nuestra fe, por sincera que sea, se va a equivocar sinceramente si confía en cualquier cosa que no sea el Evangelio. Que el Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, es ¿qué cosa? El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, Evangelio no es un término fácil de definir. Estoy seguro que si les preguntara a cada uno de ustedes qué es el Evangelio, saldrían por lo menos 6 definiciones. Ahora, fundamentalmente, el Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias sobre la muerte y resurrección de Jesús. Pero de manera más amplia, la Biblia a veces habla del Evangelio como un resumen de todo el mensaje, de toda la historia de la fe cristiana. Por ejemplo, Pablo, en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 18, dice, el Señor le conceda que haya misericordia de parte del Señor en aquel día. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú bien lo sabes. Me equivoqué, este no es. 1:18. 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia, verso 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Se está refiriendo a la fe aquí, está hablando de un resumen. ¿Un resumen de qué? De todo el mensaje cristiano. Y es en este segundo sentido en que el catecismo de Heidelberg se refiere. ¿Qué pues debe creer un cristiano? Todo lo que se nos ha prometido en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Todo el mensaje cristiano. Todo el mensaje de las Escrituras. Entonces, el Evangelio es, en resumen, lo que uno debe creer para ser cristiano. Ese sería el Evangelio en este sentido amplio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el siguiente dicho? En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, amor. Por lo menos uno, Agustín de Hipona. Se dice que Agustín dijo eso. A todos los cristianos les gusta este dicho, pero ¿saben cuál es el problema? Nadie sabe en realidad cuáles cosas son cuáles. ¿Cuáles son los esenciales? ¿Qué son los no esenciales? Para algunos, por ejemplo, es esencial el bautismo por inmersión. Para otros no. Puede ser por inmersión, puede ser por aspersión, puede ser por efusión. No están de acuerdo en lo que es esencial. Entonces, el catecismo de Heidelberg, que se encuentra, ¿verdad?, en cierta línea de comprensión bíblica, que es lo que nosotros conocemos como la teología reformada,
enseña que lo esencial se puede encontrar en el llamado credo de los apóstoles, tal como lo muestra la pregunta 23. Ahora, sería imprudente decir que no hay nada más esencial fuera de estos artículos. Es imprudente decir eso. Hay muchas controversias que aún vendrán en la historia de la Iglesia y va a ser necesario definir ciertas doctrinas clave. Tenemos, por ejemplo, además del credo apostólico, los credos de Nicea, de Constantinopla, que fueron muy importantes para definir acerca de la Trinidad, definir acerca de la obra de Cristo, de la persona de Cristo. Entonces, sería imprudente solamente limitarse al credo de los apóstoles, que, como ustedes deben saber, no fue escrito por los apóstoles. Se llama así por una cosa de tradición, más, porque resume la enseñanza apostólica, pero no fue escrito por ningún apóstol. Pero es interesante que al leer el credo apostólico, encontramos en él ciertamente un resumen de las verdades esenciales de la fe cristiana. Por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La existencia de Dios, que Él es todopoderoso y que Él es el creador de todo lo que existe. Después creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Es lo que generalmente creemos acerca de Jesús. Ciertamente, esta frase, "Él descendió al infierno", es la que ha producido más de una controversia. ¿Realmente Jesús fue al infierno? ¿Fue a hacer qué al infierno? Algunos dicen, no, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, como dice Pedro. No, eso es figurado, es lenguaje figurado. Además que si uno quisiera ser más preciso, infierno, en el latín significa las partes inferiores. Entonces, ¿qué podría decir? Que Él descendió verdaderamente a la tierra y Él fue sepultado realmente, estuvo bajo tierra. Entonces, eso sí uno podría decir, ok, estoy de acuerdo con eso, es lo que vemos en los evangelios. Y el último, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ninguno de nosotros podría decir que alguna de las afirmaciones del credo no están en la Biblia. Están en la Biblia. Y todo cristiano tiene que creer en esas cosas. Ahí tenemos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos la obra del Padre como creador, la obra del Hijo como redentor, la obra del Espíritu como el unificador de la iglesia, el que trae comunión, en fin. Entonces, si estás buscando un resumen sucinto de los fundamentos de la fe, un buen punto de partida es el credo apostólico. Porque la fe cristiana, si ha de ser cristiana en cualquier sentido significativo e histórico, no puede contener menos que lo que está aquí en el credo apostólico. Nosotros vivimos en un mundo que a menudo ignora la teología. Y además de eso es un mundo donde se aborrece completamente el establecimiento de límites. Nadie quiere que le impongan límites. Bueno, nosotros como cristianos no podemos olvidar que hay cosas que nosotros debemos creer. Hay teología y hay límites respecto a lo que debemos creer. Esta es entonces la fe verdadera, una fe que tiene un conocimiento seguro, tiene una confianza plena, es personal, es humilde,
¿Cree en qué? Cree en los artículos esenciales de la fe. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, aquellos que encontramos en el credo apostólico. Preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la fe, ¿qué papel juega la emoción? Y, por ejemplo, ¿por qué cuando uno conoce, por ejemplo, la buena nueva y uno está súper emocionado y pareciera que uno pudiera predicarle a cualquier persona y después pasan los años y no sé, depende de la personalidad de la persona, como que ya esa emoción como que se desvanece, hay falta de no sé, quizás de lectura bíblica, no sé, como de reencantarse cada día, porque tampoco la Biblia, como que la Biblia aparece momentos en que las personas, incluso Jesús, expresaron una emoción, pero no habla como de la palabra como tal. Ciertamente, la obra de Dios en nosotros es una obra integral. Nosotros somos seres intelectuales, pero también somos seres emocionales. Por lo tanto, la verdad de Dios siempre debe producir en mí alguna emoción. Sea una emoción de alegría, al escuchar las buenas nuevas de salvación, o sea también una emoción de tristeza, al ver mis pecados, al ver mis inconsistencias, etc. Y lo que tú dices es bastante conocido, ¿verdad? De hecho, una de las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis es esa. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete entonces. Y era típico escuchar, ¿verdad? En retiros, campamentos. Debemos recuperar el primer amor. Y era como un común denominador que todos los cristianos después de un tiempo perdían esa pasión que tuvieron en el primer momento. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pueden haber varias explicaciones. Una primera explicación es que, como en todas las cosas, la familiaridad produce muchas malas consecuencias. Pensemos en una relación entre un hombre y una mujer, una relación amorosa. Cuando se enamoraron, necesitaban estar casi 24/7 juntos. Se llamaban por teléfono, no querían colgar, no, cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga tú, no, cuelga tú, no. Pensaban acá, pero después que pasa el tiempo ya, y algunos dicen, si no la veo o si no lo veo hoy, mejor. ¿Qué pasa ahí? Bueno, insisto, la familiaridad muchas veces produce consecuencias negativas. Y es por eso que nosotros hemos sido llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento. Es una exhortación bíblica de reapasionarnos. No olvidemos que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios infinito. Por lo tanto, jamás, nunca vamos a extinguir nuestra necesidad de conocerlo. El tema es que nosotros creemos conocerlo. Yo ya tengo 10 años de creyente, yo ya sé todo lo que tengo que saber. Yo ya pasé ese estado del primer amor, ahora soy un creyente maduro. Bueno, si eres un creyente maduro, más apasionado debiera estar por el Señor Jesucristo. Y lo mismo debiera resultar en cualquier relación amorosa saludable. ¿En qué sentido? Hoy amo más a mi mujer de lo que la amaba hace 10 años atrás. Y eso tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque he crecido en conocimiento de ella. Y lo mismo sucede con Dios. He crecido en el conocimiento de Él. Entonces, tiene que haber emoción en nuestra fe, sí. ¿Y por qué esa emoción a veces tiende a diluirse, a desaparecer? Ciertamente por el pecado. Es mi pecado, es mi dureza de corazón. Eso lo vemos seguido en los evangelios. ¿Ustedes se acuerdan? En los evangelios es muy interesante ver
como en muchas ocasiones los discípulos saltan de alegría. Pero después pasa el tiempo, están todos temerosos, se quedan dormidos. ¿Qué pasó? Esto mismo, familiaridad. Entonces tenemos que tener cuidado de que esa familiaridad que es necesaria y es imprescindible porque somos adoptados hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, formamos parte de la familia de Dios, tenemos que conocerle, tenemos que tener esa semejanza familiar. Cuando eso no está ocurriendo es porque hay algo mal en mí, en mi corazón. También sucede que cuando los cónyuges llevan bastante tiempo juntos, naturalmente empiezan a parecerse. ¿Se parecen? Comen igual a veces, se ríen de las mismas cosas, empiezan a adoptar. ¿Ah? Y eso no solamente sucede con cónyuges, sucede también con las mascotas. ¿No se han fijado que a veces las mascotas, especialmente perros, se parecen mucho a sus dueños? ¿Cómo se parece? ¿Qué hay ahí? ¿Familiaridad? Si nosotros como cristianos no estamos reflejando esa familiaridad, es porque hay algo malo en nosotros, no en el Señor. Entonces debemos reapasionarnos todos los días. ¿Y cómo nos reapasionamos? Pasando tiempo con el Señor. Mediante la lectura de su palabra, mediante la oración, mediante la comunión con otros cristianos. Esa es la forma de reencantarse. Es como también dos cónyuges se reencantan, pasando tiempo juntos, oyéndose, compartiendo, etc. No sé si en algo respondió tú. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien en la casa? Perfecto. Muy bien, pues vamos a concluir recordando dos cosas. La necesidad de una verdadera fe. Ya hemos visto lo que es la fe verdadera, en qué consiste. Y es tiempo de examinarnos. ¿Será que yo tengo esa fe verdadera o soy solo un religioso, una religiosa? Y en segundo lugar, recordemos el contenido de nuestra fe. No es una fe vaga, es una fe que tiene un contenido, que tiene verdades, proposiciones que yo debo recibir, hacerlas mías y confiar en ellas. Eso, vamos a finalizar con una oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias